La llamaron suavemente, pero con un propósito, Amari Monroe. Las sílabas flotaban en el aire reciclado del avión, como un hilo tenso, apenas fuertes, pero cortando el silencioso murmullo de los pasajeros que aún se abrochaban los cinturones y ajustaban las bandejas. Amari giró la cabeza lentamente hacia la parte delantera del avión. Un agente blanco de la SA estaba de pie en el pasillo, con la mano apoyada en el cinturón, y la mirada fija en ella parpadeó una vez, luego otra vez. «Sí, necesito que me acompañes para una breve aclaración de seguridad», dijo secamente. No fue grosero, pero tampoco amable. Una ola recorrió la cabina. Varias cabezas se alzaron. Una madre hizo una pausa a medio sorbo de café. Un hombre de negocios echó un vistazo por encima del periódico y apartó la mirada rápidamente. Amari dudó. Miró a la anciana sentada a su lado, una desconocida que le había ofrecido una menta hacía apenas 10 minutos. La mujer asintió, levemente y confundida, como si quisiera decirle, «Estarás bien». Amari se puso de pie. Sus manos estaban firmes, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sacó su mochila de debajo del asiento y salió al pasillo. El oficial no esperó. Se dio la vuelta y echó a andar. Ella lo siguió, atenta a todas las miradas que la seguían al salir. La piloto ni siquiera había dado la bienvenida. No había hecho nada fuera del avión. La los cambió. La pasarela estaba más fría y silenciosa en un pasillo de acero y aire viciado. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, el agente se detuvo. Bruscamente «Coloca tu bolso en esa mesa», parpadeó. «¿Hay algún problema?». Sin pregunta, «Solo coloca la bolsa». Los dedos de Amari temblaban al obedecer. Dejó su mochila azul marino sobre la mesa metálica plegable, justo cuando 2 oficiales más aparecieron detrás de ella, ambos blancos. Uno mayor, el otro joven, ninguno sonriendo, sin guantes, sin su consentimiento. Abrió la bolsa y empezó. Abrir ropa, una botella de agua, el estuche de su pasaporte, una novela de bolsillo, una bolsa con cremallera llena de recuerdos de Johannesburgo. Todo se desparramó uno a uno. «¿Qué es esto?», preguntó espetado, sosteniendo una identificación. «Plastificada mi credencial de estudiante voluntaria», respondió en voz baja. Y le dio la vuelta y dijo: «Falso». «No es falso», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Lo emitió». Silencio. Partió la identificación por la mitad con un rápido movimiento de muñeca. «Pásame el teléfono». Amari dio un paso atrás. «Necesito llamar a mi papá». «Mamá». Ahora se quedó sin aliento. No se resistió. Le habían enseñado a no hacerlo. Pero el peso de la injusticia la abrumó como un abrigo de invierno empapado por la lluvia. Le entregó el teléfono. La pantalla se bloqueó al soltarlo en el oficial. «Mayo intervino». «Nombre». «Ya sabes mi nombre». Andilon Amari Monroe. 17 años, ciudadana estadounidense. «Viaja solo». Dudó de nuevo. «Estaba con un grupo. Ya están en la recogida de equipaje». El joven oficial arqueó una ceja. «¿Grupo? ¿Quién organizó el viaje?» «Intercambio Cultural Juvenil del Departamento de Estado». Eso los hizo detenerse. El oficial a cargo apretó la mandíbula y, por primera vez, realmente miró hacia ella. No como pasajera, ni siquiera como sospechosa, sino como algo más. «Departamento de Estado», repitió con voz desprendida. «¿No pareces la hija de un diplomático?» En el aire se quebró. Amari no se inmutó, pero sintió que algo se endurecía en sus entrañas. Ya no era miedo, era reconocimiento. No se trata de una aclaración de seguridad. Se trata de quién creen que no tengo permitido serán de vuelta en el avión. La azafata se quedó paralizada cerca de la puerta de la cabina. Le susurró al tripulante, que estaba a su lado: «Esto pasa más a menudo de lo que crees». La azafata más joven miró hacia la pasarela, con el rostro avergonzado, pero no dijo nada en la zona de espera. Amari permaneció inmóvil mientras terminaban de desmantelar sus pertenencias. Su pasaporte fue abierto una y otra vez, como si esperaran a que lo cambiaran. Ella no dijo nada más. El silencio no era rendición, fue un cálculo, era un recuerdo. La voz de su padre resonó en su mente, baja y tranquila como siempre. «Cuando la situación se vuelva contra ti, quédate quieto. Deja que la verdad haga su trabajo». Exhaló lenta y profundamente. Luego levantó la barbilla. «Este no fue el final.
Esta fue la primera línea de una historia que no les permitió escribir por ella. La fila de seguridad había avanzado más rápido de lo esperado esa mañana. Los vuelos de la mañana habían reducido la multitud, dejando solo el murmullo disperso de los anuncios y el suave rodar de las maletas sobre las baldosas pulidas. Amari estaba descalza sobre la alfombra de goma, con los brazos en alto y el rostro inexpresivo, mientras el escáner recorría su pequeña figura. Ann salió cuando le indicaron. Se puso los zapatos y recogió su mochila. El resto de su grupo, una docena de estudiantes de preparatoria con sudaderas azul marino iguales, ya había entrado poco a poco, algunos comprando comida, otros visitando a sus familiares. No los había visto desde el cambio de puerta, no importaba. Estaba acostumbrada a caminar sola. Mientras se dirigía a la puerta B17, abrió su teléfono. Un suave timbre resonó mientras la galería se cargaba. Repasó fotos de las últimas 2 semanas. Niños descalzos, con sonrisas radiantes, manos manchadas de tiza después de dar clases en un aula rural a las afueras de Ciudad del Cabo. Un círculo de estudio nocturno bajo una bombilla parpadeante. En una estaba de pie frente a un mural en el patio de la escuela, con las trenzas recogidas bajo un sombrero de ala ancha. La risa congelada en un instante en Amari sonrió para sí misma, y luego guardó el teléfono. En su padre querría ver todas las fotos. Ann hacía preguntas reflexivas sobre los niños, no sobre su pobreza, sino sobre su ambición. ¿Con qué sueñan?, preguntaba a Nathaniel Monroe. No era el tipo de hombre que llenaba una sala con volumen. La llenaba de quietud, la que hacía que la gente se sentara más erguida y reflexionara con más intensidad. Un hombre de largas pausas y palabras precisas. Para la mayoría, era un diplomático comercial afable. Para quienes lo conocían, era más que eso. Décadas de inteligencia militar, con fluidez en 4 idiomas, y la confianza de hombres que firmaban órdenes que la mayoría nunca veían, pero nada de eso estaba escrito en su tarjeta de presentación. Mantenía el poder tras un cristal, como una cuchilla afilada, diseñada para emergencia. Sin aparecer jamás, Amari recordaba estar sentada frente a él de niña, con las piernas colgando de la silla del comedor, mientras movía las piezas de ajedrez con gracia y serenidad. La persona más peligrosa de la sala, le dijo una vez, es la que nunca anuncia su siguiente movimiento. Ham le había enseñado a no empezar con su apellido. Le había enseñado a observar antes de hablar, a medir sus palabras y a nunca buscar la validación. No estás aquí para demostrar que perteneces, dijo. Tú, hacer pertenecer. Deja que la sala se ponga al día. Todavía podía sentir sus dedos anudándole la corbata antes de su primera competición de debate. Su voz baja y uniforme. No hables para tener razón. Habla para que te recuerden ahora 20 minutos antes de que le pidieran bajar del avión. Amari caminaba con esa misma gracia silenciosa, sin saber lo que le esperaba. Pero ya armada con lo que importaba, se detuvo en una máquina expendedora cerca de la puerta. La luz del techo proyectaba suaves sombras bajo sus ojos. Había sido un viaje largo, a uno bueno, uno del que se sentía orgullosa. Volvió a revisar su tarjeta de embarque. Asiento 18 a ventanilla. Le gustaba la ventanilla, no por la vista, sino por el pequeño resquicio que le brindaba en un mundo que a menudo se movía demasiado rápido y la miraba demasiado despacio en algún lugar de la terminal. Se anunció el número de un vuelo. Un conserje barrió un rincón tranquilo. El mundo seguía su curso normal y inconsciente, y en esa quietud, Amari exhaló. Aún no sabía que el momento siguiente pondría a prueba todo lo que su padre había infundido en ella, que pronto sería observada, juzgada, despojada del beneficio de la duda, pero algo en su postura sugería preparación, una preparación silenciosa, y entonces, el sonido de unas botas detrás de ella, una presencia que aún no había registrado. De vuelta en la pasarela, mientras las manos rebuscaban en su bolso y le lanzaban preguntas como acusaciones. A Amari se le quedó la voz atascada en la garganta. Ella inhaló. No tenía miedo. No. Di la verdad en voz alta. Papá, susurró en voz baja y levantó la barbilla. El zumbido fluorescente de la trastienda era más fuerte de lo debido. Una luz áspera y estéril se derramaba sobre el escritorio desordenado, donde estaba sentado el agente Calvin Brooks, encorvado sobre una laptop que vibraba débilmente con registros de la TSA en la terminal del aeropuerto. Al otro lado de la puerta era
todo movimiento y ruido. Pero aquí dentro, el tiempo se replegaba hacia adentro en café rancio, archivadores metálicos y el intenso aroma a ego. Hizo clic de nuevo. Amari Monroe en pasajero, uno de en su reserva. El grupo de viaje se separó en la recogida de equipaje. Último tramo desde Johannesburgo vía Frankfurt. Menor de edad, pero con credenciales válidas, entrecerró los ojos. El apellido. Eso fue lo que lo había llamado la atención al registrarse a Monroe. Un nombre que sabía a óxido y a vieja Irán, murmuró. Para sí mismo no es casualidad. En su dedo tocó la pantalla junto al escáner de su pasaporte. Documentos impecables en visas en regla, incluso el sello del Departamento de Estado. Impecable e intacto. Pero algo en su interior se negaba a dejarlo pasar. En ella se parecía a ellos, los que se deslizan por las terminales como si nada pudiera tocarlos, como las reglas se doblan ante los linajes, y el nombre de su padre, Nathaniel Monroe, había sido una maldición que no había pronunciado en voz alta en años. Un recuerdo parpadeó en una noche húmeda en Dakar. Un informe que falsificó a un diplomático que había desmenuzado el informe línea por línea ante la Junta Conjunta de Revisión de Embajadas. Nathaniel Monroe, tranquilo, directo, impasible, un verdugo silencioso. ¿Sabes cuál es tu problema, Brooks?, había dicho Monroe, sin malicia, sino con la realidad. Confundes tu uniforme con tu carácter. 2 semanas después, Brooks fue enviado a casa, bajo revisión ética interna. Nunca fue reincorporado, han transferido, han recluido, olvidado. Hasta ahora, ese nombre había resurgido, no en los titulares, sino impreso discretamente en el manifiesto de pasajeros de una chica negra de 17 años que volaba sola en la misma. Mendebut, los mismos ojos, se reclinó en su silla, frotándose la barba incipiente en la barbilla. Creen que pueden esconderse tras estos trajes impecables y palabras pulidas, fingiendo ser mejores. Su voz era ahora un siseo, bajo y reservado, siempre controlando el mundo desde detrás de puertas de cristal. Se puso de pie de repente, paseándose de un lado a otro. Miró fijamente la cámara de seguridad borrosa, aún congelada en la pasarela. María era escotada con el rostro sereno pero indescifrable. Naomi, eso lo inquietó, más que nada. Sus manos se apretaron formando puños. Ella no había protestado, no había llorado. Ese silencio le resultaba familiar. Su padre había hecho lo mismo, lo había desmantelado sin gritar, lo había quemado sin siquiera alzar la voz. Y ahora allí estaba, una niña, sí, pero no inocente a sus ojos. No con ese nombre, con esa sangre. No está aquí por casualidad, murmuró. Están buscando puntos débiles, a ver qué dejamos escapar. Dijo a sí mismo que no se trataba de raza. Se trataba de poder, de quienes lo tienen, y de quienes saben, se homo, C, o invertir, en arma mientras, fingía, no hacerlo. Se contó una historia donde él era el que estaba siendo superado, no superado en habilidad, y historias como esa pueden justificar casi cualquier cosa. Al otro lado del pasillo, en una sala de espera de paredes grises y sin ventanas, Amari estaba sentada sola. Su bolso seguía en el suelo, con la cremallera medio abierta. Su teléfono había desaparecido. Ella miró hacia adelante, sin pestañear. El silencio en la habitación era demasiado fuerte para ignorarlo. El tipo de silencio que se construye entre la injusticia y la comprensión. No sabía su nombre. Desconocía su pasado, pero sabía que no se trataba de sus credenciales. No se trataba de una alerta de seguridad. En su mente surgió una voz lenta, tranquila, pero clara. Él no ve a ninguna chica. Sus manos se cruzaron tranquilamente en su regazo en él. Y en ese espejo Calvin Brooks vio todo lo que no había logrado ser, y todo lo que había aprendido a odiar a él. El teléfono se sentía más pesado de lo debido, y frío, como si hubiera estado en el banquillo toda la mañana. Lo devolvieron sin mirarla a los ojos, sin disculparse, sin permiso para hablar. Una sola llamada, sin líneas externas, sin asistencia legal, sin tonterías. Pero Amari no perdió el tiempo. Marcó sin dudarlo, sin lista de contactos, sin dudarlo. Quedaron grabados en la memoria, jamás guardados en la línea. Hizo clic una vez. Luego silencio. Ella cerró los ojos. Papá, susurró ella,
en una voz tan baja que apenas se oyó en el receptor. Un respiro. Está sucediendo. No había pánico en su voz, no temblaba, solo la silenciosa firmeza de un gatillo al apretarse en el otro extremo. A 10.3 kilómetros de distancia, Nathaniel Monroe se encontraba a borde de una sala de conferencias con paneles de caoba dentro del salón de la Asamblea Diplomática en Ginebra. Un vaso de agua sin gas reposaba intacto junto a una pila de informes de inteligencia. Detrás de él, delegados europeos y africanos murmuraban sobre aranceles comerciales y protección de datos. No hizo preguntas, no exhaló. En cambio, se giró, saludó con la cabeza a un colega al otro lado de la sala. Luego habló en voz baja por teléfono incomprendido. Se tocó un pequeño dispositivo plano en la muñeca. Un enlace de notificación seguro se activó. Iniciar extracción de nivel 3, Clays Civil. El corte de línea en cuestión de minutos. Monroe caminaba a paso ligero por un pasillo de piedra y acero, rodeado de un discreto dispositivo de seguridad. Su placa, ni roja ni azul, sino dorada, pasaba por 3 niveles de acceso restringido a nadie. Lo detuvo, simplemente se apartaron de su camino. Un vehículo diplomático esperaba en la pista. El motor ya estaba en marcha. 2 agentes al volante y una puerta trasera abierta. El interior estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las radios encriptadas que cobraban vida. «¿Destino?», preguntó el conductor en Aeropuerto Internacional de Atlanta, canal de respuesta de seguridad nacional. Corrado completo. El coche empezó a moverse de vuelta en el aeropuerto. La temperatura había cambiado, no literalmente, sino atmosféricamente dentro de la estrecha sala de espera sin ventanas. Amari permanecía inmóvil, con la espalda recta y la mirada fija en la pared. Algo en su postura había cambiado, no de forma drástica, sino precisa. Su respiración se había calmado, sus hombros ya no se encorvaban hacia adentro. Ella no estaba esperando el rescate, ella estaba esperando la confirmación. Más allá de los muros, dentro de la terminal de operaciones internas de la S, una alerta de seguridad resonó en el sistema, como una moneda caída en una catedral. Vulneración de seguridad civil, de nivel 4 en anulación de autorización prioritaria. Líneas de código parpadeaban en los monitores negros. Las credenciales de Monroe aparecían en nítido texto blanco, señalizadas por la Oficina de Protección Civil, con 4 códigos de anulación de grado militar adjuntos. El jefe de piso frunció el ceño. ¿Quién autorizó esto? Un analista más joven palideció. Nadie lo hizo, señor, es automático. Ann se acercó a la pantalla, leía el nivel de autorización de la firma en clase de enlace presidencial. El personal empezó a murmurar. Alguien se levantó. Los teléfonos vibraron en una alarma silenciosa en el pasillo. El agente Calvin Brooks fue el primero en percibirlo, no por una notificación, sino por el silencio. Ese tipo de silencio que invade los pasillos justo antes de que se dicte un veredicto. 2 agentes de la TCA pasaron a toda prisa junto a él. Uno sostenía una tableta. El otro susurró. ¿Sabes quién es su padre? Antes de doblar la esquina, la mandíbula de Brooks se tensó. Ann se volvió hacia la sala de detención, repentinamente consciente del calor bajo su cuello. Dentro, Amari no se había movido, no había sonreído, no había hablado. Pero algo en su presencia había alterado la atmósfera de la habitación. Ann llamaron a la puerta. Una agente se asomó, con la mirada fija. Brooks, quizás quieras mirar esto. Él salió. Ella le entregó la tableta en su rostro. Tardó 5 segundos en perder el color. Al embajador Nathaniel Monroe. Autorización activa, con doble credencial. Pausa. Han autorizado para anulación de seguridad de clase. Según el Estatuto Intergubernamental 8FA, respaldado por registro de oficina ejecutiva. Otra pausa. Y en 23 minutos, Brooks le devolvió la tableta, pero le flaqueó el agarre. Su voz, al hablar, sonó entrecortada. Nadie me dio esa información. Esa información, dijo en voz baja, no era para ti. Amari se sentó solo mientras el aire cambió. Nuevamente lo sintió en el paso de los pies tras el muro, en la repentina quietud de la gente al darse cuenta de que habían tocado el nombre equivocado, el niño equivocado. Pero ella no sonrió. En esto no había terminado. Todavía no. Pero el viento estaba cambiando y esta vez soplaba en su dirección. El sonido de las suelas pulidas contra el linóleo llegó incluso antes de que lo vieran.
Anne sin prisas, sin ruido, simplemente deliberado, como si cada paso hubiera sido calculado mucho antes de tocar el suelo. Nathaniel Monroe entró a la terminal, no como un padre en pánico, sino como un hombre con memoria institucional, el tipo de memoria en la que confía los gobiernos y que los hombres poderosos temen en silencio. En su presencia, no se anunció con séquito, ni alzando la voz. Se percibió en el silencio que lo siguió, en la forma en que los agentes de seguridad se detenían en medio de una conversación, enderezándose los hombros casi inconscientemente. Algunos reconocieron la placa que llevaba colgada del cuello en azul, marino oscuro con un sello en relieve que la mayoría de los agentes de la SE jamás habían visto en toda su carrera. La placa no parpadeó, pero la habitación 100 en el puesto de control no perdió el paso. Un solo gesto, la presentación de una tarjeta, el escaneo de un dato biométrico y el desbloqueo de una puerta digital, normalmente reservada para emergencias, y dignatarios con una autorización superior al protocolo de la agencia A. No preguntó dónde estaba Amari. Ya lo sabía dentro de la pequeña sala de detención. Amari permanecía sentada exactamente donde la habían dejado inquieta, alerta, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su bolso seguía medio abierto en el suelo, y su identificación, rota en 2 pedazos. Sobre el escritorio del oficial la puerta se abrió tras ella. No se giró, no hacía falta. El oficial Brooks fue el primero en hablar, aunque su voz se entrecortó. Señor, no me dieron identificación. Seguimos. Los ojos de Monroe se posaron en él, no con ira, sino con algo más pesado. Precisión. Pusiste las manos sobre un civil. Sin motivo. Su voz era tranquila. Un menor sin abogado. Brooks dio un paso atrás. Instintivamente Monroe no se acercó. No, simplemente mantuvo el aire firme a su alrededor. Interceptaste un movimiento diplomático protegido, dijo. ¿Sabes qué significa eso? El silencio se quebró como un cristal. Brooks no respondió. Monroe se giró hacia la otra agente en la sala, una mujer que había mantenido la distancia durante el interrogatorio. Necesito las grabaciones internas de su comisaría en todas. Entrada a la puerta. Revisión de bolsos en sala de detención. 30 minutos antes y después de que se marcara su nombre. Ella asintió y se movió con rapidez, sin resistencia, sin pregunta, solo urgencia. Entonces, y solo entonces, Monroe se acercó a su hija Amari. Se levantó lentamente. La máscara que había usado durante la última hora, calma, inexpresiva, control, se suavizó al encontrar sus ojos con los de él. No lloró, no se desplomó. No le preguntó si estaba bien. Sabía la respuesta. En cambio, le puso una mano suavemente en el hombro. No corriste su vas, ira baja. Recordaste las reglas. Su mano permaneció allí, firme. Eso es todo lo que he pedido. Amari asintió una vez y, por primera vez desde el avión, se permitió respirar profundamente. De fondo se oían voces confusas, oficiales con auriculares. Asuntos internos alertados. Un director senior del departamento legal de la TSA empezó a hacer llamadas que creían no tener que hacer jamás. Pero Monroe no los miraba. La miraba a ella porque el poder, en su forma más pura, no es ruidoso, no amenaza, no muestra los dientes. Entra con calma y reorganiza la habitación con su sola presencia. Y en ese momento, Amari Monroe, quien había sido empequeñecida, hecha sospechosa, hecha silencio, se paró en el centro de una habitación que ahora se estaba realineando a su alrededor. No porque gritara, no porque rogara pero debido a que el hombre que entró con autorización presidencial no... R. Skate. Su anhel confirmó lo que ella ya sabía. Ella nunca había pertenecido a esa habitación ni. Ahora el mundo también lo sabía. La habitación estaba más fría de lo necesario. Sillas de metal, paredes desnudas, y un monitor de seguridad que zumbaba y parpadeaba cada pocos segundos, proyectando una dura luz blanca sobre el rostro de Monroe. No dijo nada mientras se reproducía la grabación en pantalla. La marca de tiempo retrocedió. A las 8:11:37, Amari Monroe subió a la pasarela, con la mochila al hombro, sin percatarse de que 3 pares de ojos ya la habían observado. El cursor hizo clic hacia adelante,
El sonido era tenue, pero el lenguaje corporal era inconfundible. El oficial Brooks no dudó, caminaba con la determinación de quien ya había tomado una decisión. Su tono, visible solo en su postura, era brusco e inflexible. El registro comenzó sin explicación. Abrieron la bolsa y revolvieron su contenido con las manos sin guantes. Otro clic. El marco saltó en le. Quitaron el teléfono a Mary. Lo tomó, no por protesta sino por instinto, y la bloquearon. Un segundo agente se paró detrás de ella, con los brazos cruzados. No llamaron a ningún abogado. No informaron a sus padres. No se siguió ningún procedimiento. El monitor seguía girando. La verdad se revelaba en una secuencia silenciosa e indiscutible. Enfrente a la pantalla, Monroe estaba sentado con las manos cruzadas. El dedo índice apoyado ligeramente en la sien, no parpadeó, no interrumpió, aun cuando la grabación se detuvo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz serena. Guarda ese clip en disco duro externo. Etiquétalo claramente con el código de tiempo y la identificación del agente. A la mujer de la consola, 30 y tantos, traje sencillo, sin rango visible, asintió e insertó una unidad. Sí, señor. Se puso de pie lentamente con cuidado. El tipo de movimiento deliberado que llenaba el espacio más que cualquier voz alzada. Quisiera que se abriera una línea segura, dijo, con la oficina legal de la Casa Blanca, no con el Departamento de Estado, directamente con la Oficina de Ética Interinstitucional y Asuntos Civiles Nacionales. Han una pausa. Quiero que esto quede documentado antes de que desaparezca. A la mujer se puso rígida. Sí, señor. Enseguida, desde el pasillo, se oyeron voces. El agente Brooks intervino con tono cortante y a la defensiva. Señor, con el debido respeto, no hay necesidad de agravar esto. Estaba haciendo mi trabajo. Había motivos para... Monroe se giró para mirarlo, sin furia, sin amenaza. Solo claridad. No estabas haciendo tu trabajo, dijo. Estabas saldando rencor. Y ahora, el sistema que creías que te protegería, te lo pedirá. La boca de Brooks se abrió, y luego se cerró. Dos agentes de asuntos internos, vestidos de civil, entraron tras él. Official Calvin Brooks queda en espera administrativa inmediata, a la espera de una revisión federal. Por favor, entregue su placa y credenciales. Fue rápido, sin contemplaciones, un silencioso cambio de poder. Brooks se quedó paralizado, aturdido por la velocidad de su perdición. Monroe no vio la eliminación. Ya estaba de nuevo frente a la consola, confirmando que la grabación se había copiado. El silencio lo decía todo. En la puerta, Mary estaba junto a un enlace de la Patria, que la había acompañado con cuidado desde la sala de espera. Su rostro estaba sereno, aún indescifrable, pero mientras Brooks pasaba junto a ella, con los hombros rígidos y la mirada fija, no se movió. No se reguedeó. Solo cuando él se fue completamente ella exhaló, y en ese momento, una lágrima, una sola, contenida, se deslizó silenciosamente por su mejilla. No era dolor, no era miedo. Fue una liberación, porque el poder finalmente se había movido sin necesidad de alzar la voz, y esta vez había hablado en su idioma. Era una mañana clara en Washington, de esas en las que la luz del sol brilla sobre las columnas de piedra de los edificios federales, y la ciudad parece susurrar de coro antes de que alguien hable afuera de los modestos escalones de una sala de conferencias neutral. No un tribunal, ni el Capitolio, solo un espacio municipal, simple, sin banderas ni podios. Mary Monroe estaba junto a su padre sin séquito, sin guardias de seguridad, con trajes negros, solo ellos dos, con abrigos color carbón, y una quietud deliberada, como una puntuación cuidadosamente colocada después de una larga frase. La prensa se había reunido, no con frenesí, sino con curiosidad. Los trípodes de las cámaras estaban en filas silenciosas, y los reporteros aferraban pequeños blocs de notas, murmurando entre ellos. Esperaban más ruido, más ira, más espectáculo, pero Monroe no estaba allí para hacer teatro. Él dio el primer paso al frente, sin prisa, sin micrófono, solo la suave proyección de un hombre acostumbrado a salas de juntas y mesas de negociaciones. Su voz era baja pero limpia, cada palabra lo suficientemente firme como para sostenerse por sí sola. Esta declaración será breve. Comenzó no porque el asunto sea pequeño, sino porque la verdad no requiere volumen. Hizo una pausa, una respiración,
Nunca se trató de un error. Se trató de un patrón. Las palabras cayeron sobre la multitud. Como polvo fino, Monroe continuó. Lo que le pasó a mi hija no fue casualidad. No fue desafortunado. Era algo familiar. Y es una familiaridad que muchas familias como la nuestra conocen muy bien. Incluso cuando las credenciales son válidas, la documentación impecable y la conducta es impecable. Bajó la mirada por un momento, y luego se hizo a un lado Namari. Tomó su lugar. No tenía notas en la mano, no las necesitaba. Las palabras las había memorizado, no ensayado, sino vivido. Miró las filas de cámaras, más allá de los lentes y los portapapeles, y habló con una voz que no se había quebrado ni una sola vez durante el interrogatorio. La detención o la humillación, no soy la primera, dijo, no seré el último. En una pausa, sus ojos no vacilaron, pero tal vez ahora menos chicas como yo, nos quedaremos calladas. Eso fue todo. No hubo teatralidad. Ninguna conferencia de prensa se alargó con justificaciones. Un reportero levantó la mano. ¿Presentarás una demanda civil? Monroe negó con la cabeza. No buscamos castigo. Buscamos sentar precedentes. Otro preguntó, ¿hay algún mensaje que le gustaría darle al oficial involucrado? Amari respondió suavemente, ya lo ha oído. En el silencio. A la prensa lo intentó de nuevo, impujando suavemente. ¿Estás pidiendo una reforma política? La respuesta de Monroe fue mesurada. La reforma política llegará, no porque la exijamos, sino porque ya hemos demostrado que es necesaria. Se dieron la vuelta juntos, bajaron tranquilamente las escaleras, y entraron en un coche que los esperaba, que no era negro ni blindado, sino un sedán común y corriente. Detrás de ellos, el silencioso zumbido de los periodistas se desvaneció en la mañana. En esa noche, la oficina de Monroe entregó las imágenes de vigilancia completas a una coalición de organizaciones de derechos civiles, sin ediciones sin narración, solo hechos, con fecha y hora, precisos. En cuestión de horas, se había extendido, no por su dramatismo, sino por su moderación. Una adolescente fue detenida. Le confiscaron el teléfono. Su identidad fue cuestionada. Entonces, llegó su padre hablando poco, pero cambiándolo todo en internet. No se enfureció, se detuvo, observa, tomó nota, y en algún lugar de ese silencio, en el espacio entre la prueba y la protesta, algo cambió, porque esta vez la historia no se contó a gritos. Fue contado con dignidad. La habitación estaba en silencio. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de gasa, pintando de un suave dorado las páginas blancas de su diario abierto. Afuera, los pájaros cantaban entre sí desde los cables telefónicos. El mundo seguía adelante, sin percatarse de que para Mary Monroe algo había cambiado silenciosamente, no solo en los titulares, sino en los rincones más recónditos de su ser. Ella estaba sentada, con las piernas cruzadas en la cama, con las mangas de la sudadera sobre las manos y el bolígrafo, moviéndose con trazos tranquilos y deliberados. Dicen que el silencio es debilidad, que la quietud significa rendición. Pero el silencio puede ser agudo. La quietud puede ser una advertencia. Una tormenta no grita antes de estallar. Se acumula. Hizo una pausa y releyó. Su letra se había endurecido. Más segura ahora, más segura de su propósito. Pensó en aquella habitación sin ventanas en Atlanta, en la voz de la gente, el frío en el pecho cuando le quitaron el teléfono, la forma en que no gritó, en que no suplicó, simplemente esperó, respirando a cada segundo, y entonces, la mano cálida de su padre, sobre su hombro, la serena gravedad que hizo parpadear a un gobierno. Otra línea se formó bajo su pluma, y a veces el silencio es la verdad más fuerte. Su teléfono vibró. Decenas de mensajes sin leer. Algunos eran de desconocidas adolescentes de Detroit, de Oakland, de Birmingham. Algunas enviaban emojis de caras llorando, otras largos párrafos de agradecimiento. Un mensaje simplemente decía: también le hizo eso a mi prima. Pero nadie le creyó. Mary leyó cada una con atención. No respondió de inmediato. No la hacía falta. No buscaban respuestas. Buscaban reflexión, y ahora la tenían en él. Teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, una solicitud de FaceTime. Ella sonrió. Respondió en la pantalla, se llenó de las caras familiares de su equipo de debate.
agrupadas en el pequeño cuadrado como un mosaico de recuerdos. Saliste en las noticias, gritó uno de ellos como Actual Noticias por cable, MSNBC. Tu cara, añadió otra, riendo entre lágrimas. Ni te inmutest. Amari ladeó la cabeza, levantando ligeramente la comisura de los labios. No me criaron para inmutarme. Todos guardaron silencio por un instante. Entonces, alguien susurró, nos hiciste sentir orgullosos. No respondió con un discurso. Solo asintió porque la conocían. La habían visto ascender en el ranking, perder con gracia, ganar con más. Habían estudiado la injusticia, en teoría. Ella la había vivido y se había marchado con la voz intacta. A más tarde, la luz de su habitación cambió. Ya era de tarde y proyectaba sombras más largas sobre el suelo de madera. Su maleta yacía abierta sobre la silla. No con prisa, sino con una preparación tranquila. Vaqueros doblados con cuidado, una chaqueta gris que usó durante su última final regional, una sola foto de ella y su padre en la mesa de ajedrez, colocada entre libros de texto, y una agenda encuadernada en cuero. Esto no fue un escape. Ella no estaba corriendo, estaba regresando a las conferencias, a los trenes de madrugada, a los paneles estudiantiles y a las aceras del campus, a una vida que se había ganado, no como víctima, sino como testigo. Una disruptora silenciosa cerró la maleta lentamente. Cerró los pestillos. Luego hizo una pausa afuera de la ventana. El viento soplaba. Entre los árboles, igual que aquel día en la pista, no era salvaje, pero sí certero ni en su corazón. Esa misma quietud regresó. Confundieron mi calma con permiso, mi silencio por debilidad. Pero ahora lo saben. El silencio es lo que representa la dignidad. Justo antes de hablar, ella miró una última vez el diario que estaba en su cama. Entonces apagó la luz, cogió su bolso y siguió adelante. No con ruido, no con furia, sino con algo mucho más duradero en convicción.